porque vamos a estudiar la carta a la iglesia de Éfeso, amados hermanos. Y entonces voy a empezar con la página número 9, la iglesia que perdió su primer amor. Y la primera parte de cada lección siempre va a ser hablar un poquito del contexto, del trasfondo de la carta de la iglesia, porque es importante, hermanos, entender cómo estaban las cosas, qué estaba sucediendo en el entorno, en el ambiente, en la cultura, que movió al Espíritu de Dios escoger esa iglesia en particular y escribirle esa carta con ese contenido en particular. El contexto siempre es importante. Mira, hermano, por ejemplo, si de aquí a 100 años todavía estamos aquí en la tierra, y no lo creo, lo dudo, pero si llegamos a estar aquí a 100 años y alguien escribe una carta, una historia de la iglesia de Otay y de sus miembros, y quizás, ¿verdad?, se enfoquen en ti y necesitan saber qué estaba sucediendo en tu entorno, en el contexto, para entender cómo estabas tú espiritualmente y cómo estaba tu relación con Dios, cómo estaba la iglesia de Otay en ese tiempo. Escribirían cosas como, pues, estábamos en una viviendo días muy acelerados tecnológicamente. Dirían que había un hombre llamado Trump que está un poquito loco y un poquito sabio. Estamos ciertamente parte del contexto donde se está moviendo la iglesia de Otay ahorita, las leyes migratorias, los cambios que están haciendo, las divisiones entre los demócratas y los republicanos, el libertinaje del movimiento inmoral, del aborto, de la homosexualidad y de tantas otras cosas. Todo eso son parte del contexto para poder entender, ¿verdad?, lo que están viviendo los hermanos miembros de la iglesia necesitan también saber esas cosas. De igual manera, para entender mejor las cartas, necesitamos entender un poquito el contexto de la iglesia de Éfeso. Éfeso era una ciudad muy prominente, uh, y quizás dice lo que yo he estudiado, era la más prominente ciudad de Asia Menor. Cuando hablamos de Asia Menor, estamos hablando de Europa, y en particular la área, amados hermanos, la área occidental. Y Éfeso estaba al oeste de Turquía. Era un centro comercial y era un puerto. Ya no es un puerto porque las aguas del mar han residido, se han ido, pero era un puerto muy importante. Era comercial y el hogar del famoso templo de Artemisa, que también se le llamaba la diosa Diana. La iglesia ahí fue establecida por Pablo alrededor del año 52. Y es más, y más tarde llegaron ahí pastores que ustedes conocen, como fue Timoteo y también el apóstol Pablo. El templo de Diana, de Artemis, les incluí una foto de ese templo. Ahí lo están mirando ustedes. Era un edificio precioso. Fue muy influyente esta cultura, esta ciudad. Fue un centro religioso del mundo entero, porque la religión o la adoración de la diosa Artemisa, que era la diosa de la fertilidad, también era la diosa de muchas cosas, no del comercio, no, pero de otras cosas, que era adorada al grado de que le hacían grandes edificios como el que están mirando ahí. Voy a tomar más tiempo para hablar sobre Diana, sobre el templo, sobre la cultura, sobre el contexto que estaba pasando en ese tiempo, hermanos. Y en un momento le vamos a enseñar un video. Pero este templo era tan inmenso, tan hermoso, tan costoso, que fue considerado
uno de los siete maravillas del mundo antiguo. Mi hermano Sax, si me ayudas con las imágenes, quiero enseñar otra imagen del templo de la diosa Diana. Este templo, hermanos míos, que ustedes están mirando ahí, tenía 127 columnas, 127 columnas. Cada columna, gracias hermano Isaac, ahí la están mirando, ¿verdad que está hermoso, hermanos? Es un modelo de cómo se cree que era ese templo. Yo llegué a estar ahí, hermanos, y claro, ya no está como está, pero este templo a la diosa tenía 425 pies de largo, 225 pies de ancho, consistía de 127 columnas, cada una de 60 pies y todas hechas de mármol fino, sólido. Fue descrito como una obra magnífica entre la cultura griega, digna de mucha adoración. Este templo y su diosa, Artemis, Diana, era el centro de adoración religioso en Éfeso, y junto con ello practicaban mucho las artes mágicas, la magia negra, la magia blanca, las limpias, y todo tipo de hechicería se hacía como parte del culto a esta diosa. Como era la diosa de la fertilidad y era femenina la diosa, pues los sacerdotes eran sacerdotes, ¿cómo se dice? Profetisas, eran sacerdotisas, no sé si es la palabra correcta, eran mujeres. Y parte del ritual de adoración era cometer actos sexuales dentro del templo para, ¿verdad? Para representar la fertilidad de la mujer y para que hubiera más vida a través de esa adoración. Entonces, estas prácticas paganas y la idolatría dominaban la vida de la ciudad. Por lo tanto, dominaban la vida religiosa de la ciudad, por lo tanto, influían mucho sobre la iglesia apostólica que Pablo había establecido en ese lugar, que después vino Timoteo y Juan a pastorearlo. Okay. Miren, hermanos, hay un video que quiero enseñar, hermano Isaac, por favor. Enseña la otra imagen donde se mira el templo de Diana como está actualmente y después vamos a ver el video. Ok, ahí es como están las ruinas de ese templo muy hermoso. Solamente quedó una columna, amados hermanos, y está ya toda como un rompecabezas y una más pequeña. El Señor me dio a mí, mi esposa, el privilegio de estar ahí, pero nos pudimos imaginar la grandeza de esos atrios. Ahora sí, hermano, por favor, enseña el video, porque otra vez repito, es importante saber el contexto y la ciudad y la cultura de los tiempos a la cual escribe el Señor esta carta. Isaac, parece que there's no audio.
Muy bien, hermanos, parece que no hubo audio, lamentamos eso, pero se dieron cuenta en la imagen, ¿verdad? Lo que estaba pasando. Era un edificio enorme, hermoso, a toda la ciudad. Este, y no, Isaac, no escuchamos el audio. Ah, pero vamos a continuar. Miren, hermanos, quiero hablar poquito sobre la iglesia ahora. Habiendo hablado de Éfeso, la cultura, el contexto, el trasfondo histórico, quiero hablar poquito sobre cómo fue fundada. Pablo fundó esa iglesia. Ah, Pablo permaneció casi 3 años en esa ciudad predicando el evangelio y muchos se convirtieron al cristianismo, lo cual no era cosa fácil. ¿Okay? Acuerden lo que acabamos de ver y lo que acabamos de oír. Era muy difícil ser cristiano en esa ciudad. Muchos de los cristianos quemaron sus libros de magia, dejaron de participar en ese tipo de escándalo y de inmoralidad dentro del templo. Y otra cosa que hicieron, empezaron ellos no solamente a quemar sus libros de magia, sino también empezaron a deshacerse y quemar o derretir las imágenes de plata y de oro que tenían de la diosa Diana. Hay una foto, hermano, que quiero que miren, donde se enseña las imágenes que tenían los hermanos en sus casas antes de conocer a Cristo. Había un platero, un hombre que se dedicaba a hacer las imágenes, los ídolos de la diosa, a que se llamaba Demetrio. Demetrio, hermanos, ¿verdad? Miró que los cristianos estaban creyendo, se estaban bautizando, la iglesia en Éfeso estaba creciendo, algo tremendo y poderoso, amados hermanos. Y la gente cambió totalmente su vida, así como muchos de ustedes lo hicieron, hermanos, cambiaron totalmente, se dieron una vuelta de 180 grados. Y dejaron cosas, dejaron vicios, dejaron amigos, dejaron costumbres, dejaron todo tipo de decoraciones, de ídolos. Y esto fue lo que hicieron los de Éfeso. Eran tantos hermanos que lo que sería the union, la unión, el sindicato de artesanos, del cual uno se llamaba Demetrio, empezó una revolución en contra de los cristianos. Isaac, can you show that one video, por favor? I mean, that one picture. Sí. Ok. Ese no es Demetrio, pero nos da una idea de lo que estaba pasando. Las esculturas, las pequeñas, es como pasar aquí en la línea de Tijuana a San Isidro. Ustedes miran, hermano, todo tipo de idolatría que la gente compra y es un gran mercado. El otro día mi esposa y yo estábamos pasando por ahí y hace años que no pasábamos por ahí y vimos, ¿verdad?, un montonal de cosas de yeso, de madera, de metal. Muchos de ellos eran cosas de idolatría. Bueno, ese era un gran negocio en la ciudad de Éfeso. Demetrio se pone de pie y alborota a todo el pueblo y al sindicato y a todos los que vendían y los puso en contra del apóstol Pablo, que estaba predicando, porque la gente estaba creyendo. Thank you, Isaac. You can remove that now. Y se cuenta la historia, hermanos míos, en el libro de los Hechos, capítulo 20, que Demetrio hizo este escándalo al tal grado de que casi matan al apóstol Pablo. Sí, pero no era la voluntad de Dios que lo mataran. Llegó un oficial de la ciudad, los calmó, agarró al apóstol Pablo y lo separó de la multitud. Todo esto ocurrió, hermanos, en lo que es el teatro de Éfeso. Que todavía existe. Ahí está muy inmenso. Se dice que tenía lugar como para 80,000 personas.
amados hermanos, se llenó el estadio y ahí llevaron a Pablo para matarlo cuando vino un oficial y lo para. ¿Por qué? Porque las vidas estaban siendo transformadas por el poder de la predicación del apóstol Pablo, el poder de Cristo Jesús. La salvación había llegado a Éfeso, hermanos. Esto fue, hermanos míos, aproximadamente, más o menos en el año 62. Recuerden, el libro de Revelación, las cartas a las 7 iglesias, fueron escritas en el 90 a 92, 95. Entonces, hermanos, unos 30 años antes de esto, fue cuando ocurrió lo que estamos hablando de la revolta que hubo en Éfeso por la diosa Diana y su gran templo. Y la gente gritaba, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Y así se la llevaban, hermanos, hasta que pudieron socorrer a Pablo y lo quitaron de ahí. Pero miren, Pablo, sabiendo lo que estaba sucediendo, porque el oficial lo separó, pero lo encarcelaron y Pablo desde ahí se lo iban a trasladar para que padeciera ante los tribunales, para que él diera razón de por qué estaba predicando a un Dios ajeno. Y luego les voy a leer lo que dice Pablo, capítulo 20 de los Hechos, empezando el versículo 27, dice, pues no me he negado a anunciarles el plan de Dios. Le está hablando a la iglesia en Éfeso. Yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para que cuiden de la iglesia del Señor que ganó por su propia sangre. Yo sé bien que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Aún entre ustedes mismos algunos se levantarán y con sus mentiras arrastrarán arrastrarán tras de sí a los discípulos. Por lo tanto, manténganse atentos y recuerden que de noche y de día durante 3 años, con lágrimas en los ojos, siempre he aconsejado a cada uno de ustedes. Lo que está haciendo Pablo aquí en Hechos 20, se está despidiendo de ellos. Es más, fue en esta despedida donde dijo esas famosas palabras: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Pero les da unas instrucciones casi proféticas y les dice, van a venir tiempos donde van a venir gente como lobos queriendo devorar a la congregación, y entre ustedes mismos puede que salgan, pero ustedes deben de proteger la fe, deben de proteger a la iglesia, deben de cuidar todo lo que por 3 años con lágrimas les he predicado. Pero avancemos el reloj 30 años y se escribe otra carta, esta vez de Jesucristo, a esa misma congregación, y les dice, han perdido vuestro primer amor. Entonces, esa es la conexión, hermanos, de la iglesia de Éfeso a la cultura que había en Éxodo. Ahora entremos más a profundo a la carta en sí. Todavía estoy en la página número 9, donde dice la autodescripción de Cristo. El versículo 8 del capítulo 2 dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de las 7 candeleros de oro. Cristo sostiene a sus siervos, es lo que quiere decir las 7 estrellas. Las estrellas, hermanos, según la lección de ayer, acuérdense, representa ¿qué? Los 7 ángeles de cada una de esas iglesias. Y el ángel, ¿qué puede representar? Según la lección de ayer, puede representar o al encargado espiritual, el pastor de la iglesia, o puede representar a un ángel literal asignado a cuidar de la iglesia. Las 7 estrellas son entonces el ángel, y luego dice que anda en medio de los 7 candeleros. Los 7 candeleros, ¿qué son?
Son las mismas 7 iglesias que estamos estudiando. Y luego les dice algo a Éfeso. Es más, se lo dice a casi todas las iglesias de las 7. Les dice, yo conozco tus obras. I know what you are doing. Yo sé lo que estás haciendo. Yo conozco tus obras. ¿Qué? Me brinco a la no, sí, todavía en la página número 9. Y vamos a hablar sobre los objetivos de esta lección. Queremos comprender cómo una iglesia fuerte en doctrina puede enfriarse en su amor, en su pasión. Amada iglesia de Otay, miembro que te sientas en una silla en el templo ahí los jueves y los domingos, ¿aún estás enamorado, enamorada de aquel que te salvó? ¿Aún tienes pasión por Cristo? Es la pregunta que nos hace que nos preguntemos esta carta, hermanos. Entonces hay que comprender cómo es que una iglesia fuerte puede enfriarse. Y también queremos identificar síntomas de una fe que ha perdido su pasión y responder al llamado de Cristo a recordar, a arrepentirnos y a volver otra vez a tener ese primer amor. A Éfeso, igual que a las otras iglesias, el Señor les da una afirmación, les da una reprensión y les da un consejo. A la carta a Efesio, la afirmación es esta y se encuentra en el versículo 2 y 3 del capítulo 2. ¿Okay? Esta iglesia en Éfeso no era esta no era una iglesia perezosa, no, es una iglesia que trabajaba mucho, eran ortodoxos y comprometidos e incansables en su fe. Me pregunto si Dios puede decir eso, si el Espíritu Santo puede decir eso de la iglesia de Otay. Es una iglesia trabajadora. Es más, en la carta la reconoce como tal. Dice, yo conozco tus obras y conozco tu arduo trabajo y paciencia. Era una iglesia doctrinalmente sana, o sea, estaba basada en las escrituras que tenían en ese tiempo, amados hermanos. Estaban basadas en lo que Pablo, Timoteo y después Juan les estaba enseñando. Ellos no soportaban lo que estaba sucediendo en el templo de Diana y no soportaban los falsos profetas que habían llegado, cosa que Pablo 30 años antes les había dicho, cuiden la grey, porque va a venir gente que va a entrar y van a tener la apariencia de santos, pero son lobos que van a infiltrarse. Amados hermanos, tengan ustedes como miembros de la iglesia mucho cuidado, por favor. Y no porque predica bonito quiere decir que es un hombre de Dios. Y no porque canta bonito quiere decir que es una sierva del Altísimo. Cuidado, amados hermanos, con confiar mucho en el hombre. Es más, la escritura nos dice, ¿verdad? Maldito el hombre que confía en el hombre. Empiecen conmigo, no me sigan a mí. Sigan, hermanos, la palabra que les estoy enseñando, y si no la pongo por obra o si me desvío de lo que está escrito, ustedes deben de, hermanos, hacerlo saber. Porque fue lo que Pablo les recomendó a los líderes de la iglesia en Éfeso antes de que lo arrestaran y se lo llevaran de ahí. Vendrán tiempos, dijo. Entonces tengan cuidado a quienes están siguiendo en las redes sociales. Enough of that. Entonces, hermanos, era una iglesia que trabajaba mucho, era ortodoxa, o sea, se comprometía en sus creencias, en su fe, y no divagaba de ahí. Y luego dice, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado.
Éfeso fue inteligente, activa y fuerte en doctrina. Cristo reconoce su esfuerzo y su resistencia ante los falsos maestros. Entonces, lo que Pablo les advirtió que hicieran, les recomendó que hicieran, lo hicieron. ¿Okay? No permitieron que falsos profetas se metieran dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Ellos probaban a todos que decían ser cristianos o apóstoles y los probaban y los desenmascaraban como mentirosos, cumpliendo así la advertencia de Pablo. Entonces, Éfeso tenía muchas cosas buenas, hermanos míos, pero algo pasó. Algo pasó. ¿Qué pasó? Hermanos míos, empezaron a fijarse más en su propia fuerza y habían abandonado por quien estaban trabajando. Habían cumplido fielmente, pero ya la pasión ya no la tenían. Hermanos, ¿cómo podemos aplicar esto a la iglesia de hoy y a la iglesia de Otay en particular? ¿Será bueno venir a la iglesia y gozarte nomás por venir a la iglesia y gozarte? Yo creo que no, hermanos. Si no tenemos la pasión por los perdidos, si no tenemos la pasión por nuestra fe que estamos viviendo, entonces, hermano, eso se llama tener una religión. Señor, hace años me dio esa frase, hermanos, y es la que hemos puesto delante de nosotros a pastorear la iglesia de Otay. No se religión. Se trata de la relación con Dios, porque ¿de qué sirve ser apostólicos del nombre de Jesucristo? Que hablemos nuevas lenguas, hermanos míos, que estemos apartados de las inmundicias, no tomamos, no fumamos, ni groserías decimos, porque no debemos decirlas, mucho menos en la casa ni afuera de la casa. Bueno, esa es otra historia. La cosa es, ¿de qué nos sirve todo eso si al final del día somos meramente religiosos? No teniendo el amor. El amor a Dios te hace alabar y glorificarlo. El amor a Dios, hermanos, te guarda firme en medio de las circunstancias, de la prueba y de la lucha. El amor de Dios aumenta ese fertilizante de la fe que te da acceso al poder de Dios. Alguien puede decir gloria a Dios por esto. Muy bien, entonces todas esas afirmaciones se los da a la iglesia, pero como les dije, la reprensión es, has perdido tu primer amor. Ajá. Su servicio se había vuelto mecánico y frío. Mecánico y frío. Hace unos momentos les decía yo, les pedía, les recomendaba que si van a orar, oren. Métanse en su oración. No usen la oración o la oración por Zoom como un radio. Poner el radio, estar lavando los platos, planchando, haciendo comida. No, hermanos. Esto es lo que empezó a hacer la iglesia en Éfeso. Hacía las cosas que debía de hacer, pero ya no tenía conexión emocional a lo que estaban haciendo. Ojalá me esté explicando y tú lo estés captando. La iglesia que había perdido su amor. Hermanos, porque se puede estar ocupado en la obra de Dios sin estar apasionados por la obra de Dios. ¿Pero me amas? O sea, Pedro, ¿me traes en tu corazón, Pedro? Pedro, ¿sientes una pasión por mí, Pedro? Sí, Señor. Entonces demuéstralo, preocupándote por mis ovejas, pastoreando mis ovejas, cuida de ellas. Amados hermanos, les propongo esto, y puede que haya debate de lo que voy a decirles, pero la manera de mostrar amor a Cristo es trabajando con los perdidos, que no hay otra manera.
la manera que demostramos que estamos apasionados de ser hijos de Dios, de estar dentro del sendero de la fe, de ser cristianos y apostólicos, de tener la verdad de la palabra de Dios, de haber entendido el bautismo del nombre de Jesucristo, de ser lleno del Espíritu Santo, de creer en las Escrituras. Hermanos míos, todo eso nos conduce a una cosa: pasión por los perdidos, porque así se demuestra el amor de Dios. La iglesia en Éfeso hacía todo bien, pero ya no lo hacía por las razones correctas. Cada convivio que ustedes tengan en la iglesia necesita ser para traer almas para Cristo. Cada llamamiento al altar debe ser primeramente para que los perdidos vengan y tengan un encuentro con el Señor. Cada reunión, cada fogata, cada convivio de mujeres, cada práctica que ustedes hagan como músicos, como cantantes, que sea todo para traer Cristo. Esto es lo que la iglesia de Éfeso había dejado. Este es un punto crucial, hermanos, porque habían perdido la pasión, la ternura, la relación íntima y el amor vibrante hacia Cristo y hacia los demás. Ajá. La iglesia actuaba correctamente, pero con un corazón frío. La carta resalta que muchas iglesias modernas pueden caer en este patrón: tener mucho conocimiento, hacer gran énfasis en su doctrina, pero sin un afecto genuino y cálido, espiritualmente hablando. Entonces, les da una afirmación, los halaga, y después les da la reprensión o la corrección, la amonestación, y luego les da la solución, y les dice, versículo 5 del libro de capítulo 2, recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Jesús proporciona un remedio para ellos, hermanos, que consiste de 3 pasos. Primero, recordar. Si alguien que me está escuchando, y tenemos ahorita 114 conexiones, si alguien que me está escuchando ya no está en power, en favor, en calor espiritualmente, si apenas llegas a la iglesia y llegas todo desanimado, el pastor dice, ¿quién quiere ser parte del departamento nuevo en 2026 de evangelismo? Ya nadie quiere levantar la mano. ¿Quién quiere abrir su casa para que gente venga? Ya nadie quiere hacerlo. A ver, ocupamos maestras para que enseñe en el jueves y el domingo a los niños, ya los mismos siempre. Si tú eres uno de los que ya simplemente está ahí, dice el Señor, acuérdate, arrepiéntete y haz las primeras cosas, aquellas primeras cosas que te llenaban de gozo, de alegría espiritual, te sentías una cercanía con tu amado Padre amante y te llevaban con esa fe y determinación que tú tenías. ¿Te acuerdas? Y acordarnos de eso es lo que el Espíritu de Dios les está diciendo a esta iglesia. Y luego dice, haz las primeras obras. Estoy en la página número 10 y estamos hablando sobre las advertencias ahora. Porque le dice una advertencia, le dice lo que hace bien, le dice lo que hace mal, le dice cómo corregirlo y luego le dice, pero si no me haces caso, pero si no te arrepientes, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Una iglesia sin amor, amados hermanos, sin importar cuál doctrina sigues, una iglesia sin amor corre el riesgo de perder su candelero. ¿Qué quiere decir eso? Tiene el riesgo de perder su testimonio. Amados hermanos, a ver, echas miño, más tú y yo aquí. ¿Verdad que en la iglesia de Otaya hay una unción poderosa en el altar? ¿Verdad que se siente la presencia de Dios mientras que el coro está cantando, los músicos cantando, el que está en la proyección poniendo los cantos ahí? ¿Verdad que se siente como este domingo pasado, hermanos? Hermanos míos, ¿saben qué?
Y varios han dicho, y creo que alguien lo dijo este domingo pasado, que no en todas las iglesias se siente eso. Es más, algunos de ustedes han visitado otras iglesias y luego me vienen y me dicen y platican entre ustedes, sí, estuvo bien el servicio, pero no es como la iglesia local. ¿Por qué, hermanos? El Señor Jesús le ha placido por su misericordia, por su amor por nosotros, en darnos esa unción de bendición del fuego del Espíritu Santo en nuestra iglesia. Alabado el nombre de Cristo. Pero corremos el riesgo de que, como dice aquí, quitaré tu candelero, que quiere decir, quitaré tu testimonio, quitaré mi bendición, quitaré la unción que hay sobre ti, quitaré aquellas cosas que te han hecho especial al grado de que tuve que escribir esta carta. ¿Saben qué quiere decir la palabra Éfeso, hermanos? Anótenlo ahí en sus líneas. La palabra Éfeso quiere decir deseable, desirable. Es más, todas las cartas, todos los nombres de las 7 cartas tienen un significado. Y se cree y creemos que fue una de las razones por la cual esas 7 fue una de otras razones por las cuales esas 7 fueron seleccionadas entre tantas iglesias que había, por el nombre y lo que ese nombre significaba y lo que eso significaba en cuestión de lo que Dios esperaba de esa iglesia. En este caso, Éfeso quiere decir deseable, deseada. El Señor quería, el Señor deseaba, el Espíritu Santo se conmovía. Hermanos, tenía una hambre de que la iglesia en Éfeso se enamorara otra vez de él. Había hecho y estaba haciendo todas las cosas correcto en papel, pero su espíritu no estaba bien. En una ocasión le dijo a Israel, muchos sacrificios de boca me adoráis, pero tu corazón está lejos de mí, Israel. Amados hermanos, cuando oren mañana en el Zoom, háganlo con pasión. Cuando vayan al culto el jueves y el domingo, alaben con pasión. Luego agarren esa pasión y conviértanlo de amor para Cristo, hablándole a los perdidos, invitándolos al grupo que vamos a tener empezando febrero, invitándolos a la actividad de la iglesia, invitándolos al servicio, invitándolos que pasen al altar. Alabado sea Cristo el Señor. Y dice Señor, porque si no lo haces, voy a quitar tu candelero. Recuérdate, arrepiéntete, haz las primeras obras. Amados, cuando el Señor quita el candelero, no quiere decir que quita la salvación. La salvación no se da y se quita, se da y se quita. No, hermanos. Cuando creímos y aceptamos, fuimos salvos y somos salvos. Pero la relación con Dios y la pasión determina, el trabajo que hacemos en su obra determina, hermanos, la relación que tenemos con Él. Amén. Muy bien, me brinco a la página número 11, porque después de darle la afirmación, después la reprensión, después, ¿verdad? El reto de cambiar y luego la alarma o la palabra de maldición, si es que no, el castigo más bien, si no lo hace, le dice, pero si sí lo haces, en el versículo 7 le dice, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Aquellos que superan la complacencia espiritual, pausa, la complacencia espiritual. Yo lo digo de otra palabra, le digo la flojera espiritual, la indiferencia espiritual. La iglesia de Otay no puede caer en eso y tú no debes caer en eso. Aquellos que superan la complacencia espiritual y regresan a su primer amor, experimentarán intimidad eterna
con Dios, simbolizada por el árbol de vida, que representa nuestra comunión inquebrantable con lo divino. ¿Se acuerdan del árbol de vida, hermano? ¿En dónde lo han visto? Digo, ¿en dónde han oído de él? Aparece por primera vez, ¿dónde? En el jardín del Edén. Le dijo a Adán y Eva del árbol y de su fruto, el árbol de vida, de bien, no vas a comer, porque el día que comas morirá. Okay. ¿Se acuerdan que ayer les dije que lo que empieza en Génesis se cumple o se acaba, concluye en revelación? Ese es otro ejemplo. El árbol de vida que miramos, que no se podía tocar, ahora el Señor le está diciendo a la iglesia de Éfeso, le está diciendo a la iglesia de Otay y me está diciendo a mí y a ti, mira, si tú vencieres, te voy a dar ese árbol que tus primeros padres no pudieron tocar, te lo voy a dar para que comas. Voy a dar todo eso para que tú estés conmigo íntimamente. Así que, amados míos, en el libro de Revelación y todas sus señales y todo lo que dice, nos regresa al Edén. ¿Quién puede decir gloria a Dios por esto? Nos regresaremos al Edén si es que vencemos, hermanos. Entonces, preguntémonos, página 11, la aplicación personal. Preguntémonos, ¿sirvo por amor o por costumbre? Volver a la esencia, amar a Cristo por encima de todo ministerio. Si vamos a servir al Rey, asegúrate de que no sea más importante lo que haces, sino a quién y por quién lo haces. Dejar el Espíritu. ¿Sabe por qué se cansa la gente de trabajar en la obra de Dios? Ay, hermanos, no sé qué me está pasando hoy, pero estoy soltando verdades, hermanos. ¿Sabe por qué se cansa la iglesia de Otay, los miembros de la iglesia, en trabajar? Se cansa de trabajar en el estacionamiento, como maestras de niños, en los grupos de amistad, etcétera. Se cansa, ¿saben por qué, amados hermanos? ¿Mm? Porque porque cuando se trabaja de esa manera, se tiene que hacer por amor a Cristo. Se tiene que hacer en gratitud y reconocimiento de lo que hemos recibido de Él. Debemos de servir, y el apóstol lo dice, todo lo que hagáis, hacerlo no como para los hombres, sino para Dios. Así que cuando esa pasión está en tu espíritu, hermano, te vas a cansar y vas a seguir adelante en 2026. Si esa pasión está dentro de tu ser, si es lo que, hermano, envuelve tu fe y tu espíritu y todo lo que eres como hija de Dios, cuando alguien te ofenda en el camino, tú vas a seguir adelante trabajando. Ay, que me paró ay, que los celos, ay, que me dijeron él. Tú vas a decir, sacúdete el polvo y vas a seguir adelante. ¿Por qué? Porque no lo haces por nadie ni por otra razón, sino por amor. ¿Quién que te puso en esa posición? 2026, hermanos, regresemos a nuestro primer amor. Ajá. Entonces, dejar que el Espíritu Santo encienda de nuevo el fuego. Hermanos, miren, algunos de ustedes han dejado de pasar al altar. Y fíjense que es lo más precioso que tiene la iglesia de Otay es ese altar encendida. Hermanos míos, digo algunos porque casi la mayoría pasa al frente porque entiende que pasar hacia el frente nos llena de su presencia. Hermano mío, pero si alguien ha perdido la pasión, yo te recomiendo algo, no te quedes sentado. Algunos de ustedes están acostumbrados ya a entrar a la iglesia y sentarse al mero atrás. Hermano, busca las bancas de enfrente, busca los asientos de enfrente. Ajá. Prende, aviva otra vez la obra, haz lo que tengas que hacer. Arrepiéntete,
Cambia y el Señor te llenará. Amén. Exhortación final ya para acabar, amados hermanos. Sí, y acaba con estas palabras. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Indica que este mensaje no es solo para Éfeso, sino para todas las iglesias de todos los tiempos. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este estudio demuestra que una iglesia puede ser correcta en doctrina, resistente ante la persecución, atenta ante el error doctrinal y aún así perder el amor por Cristo. El amor es fundamental, fundamental. Primero fruto del Espíritu, es el primer fruto del Espíritu, es el centro de nuestro evangelio, es la esencia del carácter cristiano y la clave de vida y la misión de la iglesia. Hermanos míos, el llamado es de regresar al amor, la ternura, la comunión y la intimidad con Dios. La iglesia de Éfeso, una carta escrita a través del Espíritu Santo, dada en mano del apóstol Juan y dirigida a los ángeles de esa iglesia. Así que, hermanos míos, hemos aprendido algo muy importante y mañana continuaremos otra vez con la segunda carta de las 7, la carta a Smirna.